¿Sí? Entonces, tenemos un programa que se llama Corinfo, les decía, y que nos permite mostrar todo lo que tiene el procesador. Físicamente hay un solo procesador, aunque aquí aparecen dos, son dos núcleos dentro del procesador. Ustedes hacen correr este programa en cualquier sistema operativo Windows de cualquier máquina. Si no tienen máquina y no se pueden ir donde un amigo o pariente, hacen correr el programa, es pequeñito. La idea es que tenga una clara muestra de cuánto tienen de cada uno de los cachés, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Puede que algunos tengan solo nivel 1 y nivel 2, o puede que tengan un montón de memoria en cada uno de los cachés. Normalmente la memoria se multiplica por cada núcleo que tengamos, en este caso son 2, así que todo esto se va a multiplicar por 2. Casi siempre cuando se va a vender un procesador, se lo vende en ese sentido. Algo que habíamos destacado también, bueno, en la práctica tienen que hacer esto, lo que acabo de mostrarles, el tener que revisar en una máquina todo lo que tiene a nivel de cachés. Y luego ustedes tienen que buscar en la parte de Internet el procesador más actual que tenga Intel para PCs y el procesador más actual que tenga AMD para PCs. Tratar de comparar a la misma velocidad y identificar para la misma velocidad diferentes tipos de caché que pueda tener ese procesador. Y comparar cuál sería mejor en función del caché, no de la velocidad. Y bueno, obviamente pueden comparar con los datos que ustedes han obtenido en su máquina. Les voy a mostrar cuán lejos o cuán cerca tecnológicamente hablando están de lo último que está en el mercado. Pero un elemento que hay que destacar en esta práctica es el hecho de que cuando ustedes van a adquirir un procesador, no tienen que irse al concepto de la velocidad de procesamiento, sino a la cantidad de caché que tenga. La cantidad de caché que tenga un procesador va a hacer que tenga un mejor o un peor rendimiento frente hasta velocidades mayores de procesamiento. Luego hemos visto, bueno, eso tiene que ver con su práctica, ya está publicada para el día lunes para que no tengan interferencia con su examen, que es el día viernes. Hemos visto administración de memoria. En la administración de memoria hemos visto dos formas de administrar la memoria. Una que es cuando manejamos monotarea. En el caso del DOS antiguo, les he mostrado el ejemplo. Esta es la forma de manejar donde tenemos en la parte inferior o en la parte inicial el sistema operativo, que en el caso de DOS son 3 archivos, y todo lo demás nos queda para un programa de usuario. Un programa de usuario. No puede coser más, por eso es un sistema operativo monotarea. Luego hemos visto sistema operativo multiprogramación y hemos visto dos tipos de administración de memoria. Una que tiene particiones fijas, donde vamos a dividir la memoria en tamaños fijos, pequeños, medianos, grandes si quieren, y en función de los trabajos que vayan llegando se van a ejecutar en las particiones pequeñas, medianas o grandes. Tiene una dificultad porque pueden llegar trabajos todos grandes o pueden llegar trabajos todos pequeños y vamos a subutilizar de alguna forma la memoria. Otra forma de manejar las particiones es en tamaños variables, no fijos. Entonces aquí tenemos el sistema operativo en la parte inicial y todo lo que queda es para diferentes tareas. No es lo mismo que monoprogramación, que da una sola tarea. Aquí toda la memoria libre vendría a ser para diferentes tareas. Entonces, la primera tarea del usuario A se va a ejecutar en esta parte con 1500K, la segunda en la parte roja con 2000K, la tercera en la parte verde con 1000K y así sucesivamente. Vamos a quedarnos con ciertos huecos libres que puede que no nos sirva para el usuario E ni el usuario F. Sea tan pequeño el hueco que no nos sirva. ¿Qué tiene que hacer el usuario E y F? Esperar que uno de estos procesos que se esté ejecutando en algún momento termine. Y cuando termina, por ejemplo, el usuario B va a dejar un agujero. Cuando termina, el usuario D va a dejar un agujero. Entonces ahora tenemos 3 agujeros que no son contiguos. Entonces, si tuviésemos un proceso que necesita un espacio sumado los 3, no va a poder ejecutarse, porque estos espacios no están en forma contigua. ¿Está bien? En la memoria RAM no se puede asignar espacios de memoria disperso o distribuido. En el disco duro sí,
pero en el caso de memoria principal se tiene que utilizar en forma contigua. Un esquema interesante sería que, por ejemplo, aquí tengamos un agujero y el usuario acaba su trabajo. Entonces aparecen dos agujeros de 200K y 500K que están en forma contigua, lo que implicaría que se puede utilizar un solo agujero de 700K. Esa es una buena manera de aprovechar el espacio. Otra, que sería un inconveniente en el caso de memoria, pero que funciona en discos duros, es algo llamado compactación o desfragmentación. Cuando un disco duro está fragmentado, significa que ha estado usado por mucho tiempo, donde ustedes han creado, modificado, borrado archivos, movido de un lugar a otro, copiado, etcétera, etcétera, y vamos dejando basura en el sentido de agujeros libres por todo lado del disco y espacios ocupados por todo lado del disco. Un proceso de desfragmentación o compactación, en el caso de memoria, ubicaría todo lo ocupado en un solo sector y todo lo libre en forma contigua en otro sector. Si hacemos esto cada cierto tiempo en nuestro disco duro, nuestro sistema operativo siempre va a ser veloz. Si no hacemos esto cada cierto tiempo, nuestro sistema operativo se va a ir degradando poco a poco. Entonces, hemos visto esos dos esquemas en el caso de particiones variables y particiones fijas en un sistema multitarea o multiprogramación. También les he mencionado de que los sistemas operativos actuales utilizan una combinación de ambas. Y justamente para poder mostrar esto, les había utilizado el Excel, donde podemos utilizar un esquema de una matriz, como si fuese el mapa de nuestra memoria. Todos estos cuadros van a ser la matriz. Y podemos ir asignando distintos espacios. Si un proceso necesita 3 espacios, fíjense, estos cuadritos que tenemos, estas celdas que tenemos son de tamaño fijo. En el caso de la memoria principal se van a llamar páginas o marcos. Entonces son páginas. Estas páginas tienen un tamaño fijo determinado por el sistema operativo y que si se va a incluir un proceso, el proceso no necesariamente tiene que utilizar una sola página. ¿Qué pasa si el tamaño es de 1 mega y nuestro proceso necesita 3 megas? Entonces va a utilizar 3 espacios. El siguiente proceso necesita 1,5, entonces va a tener que utilizar 2. El siguiente proceso necesita, no sé, 1, o si quieren 500K, y va a tener que utilizar 1, y así sucesivamente, vamos llenando espacios. Entonces podemos ver que, por ejemplo, otro proceso va a utilizar todos esos segmentos, esas páginas, perdón. Otro va a utilizar estos otros. Y vamos a suponer que así vamos asignando espacios de memoria libres y ocupados. Luego el primer proceso va a terminar y va a dejar un espacio libre que puede ser reutilizado. Y vamos a ver la clase siguiente que si hay alguna asignación que necesite menor o igual a 3, puede utilizar esta primera y no necesariamente esta que viene aquí a continuación. Entonces, los sistemas operativos actuales utilizan este esquema, una especie de una partición fija o tamaños fijos, pero una repartición variable de estos espacios fijos. No sé si tienen alguna consulta. Ese es un resumen de nuestra clase. Inge, yo tengo una consulta. Adelante. Entonces, en el ejemplo que nos dio, si es que intentamos, si es que hay un proceso que requiere de más de 3 espacios, entonces no podría usar, digamos, esos 3 espacios y usar otro espacio un A ver, vamos a suponer que todo lo poco que está más. en blanco es libre. Entonces, si entra un proceso Sí. y necesita 4, aquí adelante solo tenemos 3, así que va a tener que usar estos 4 que están aquí atrás. ¿Está bien? Si entra otro proceso que necesita Ya. 2, probablemente utilice estos y deje libre esto. Ahora tenemos un espacio libre y aquí tenemos más espacio libre. Vamos a ver en el tema siguiente justamente, se llaman mecanismos de colocación de memoria. Y ahí vamos a ver cómo se van utilizando los espacios libres. Lo único que quiero mostrarles hasta esta altura del tema es que existen 2 formas de dividir la memoria. Una con particiones fijas y la otra con particiones variables.
por sí misma, ninguna de las dos es eficiente. Entonces, lo que se ha tomado en cuenta es mezclar ambas. Tener particiones fijas, esas páginas que les digo de tamaño fijo, pero utilizar una repartición variable de un grupo de páginas. En este caso, si cada uno tiene 1 mega, yo necesito 100K, voy a tener que darle todo 1 mega. No puedo darle menos. Si necesito 1100, voy a tener que darle 2. Entonces, ese es el detalle de la repartición. No puedo dividir más allá de la división fija que se ha establecido. Ya está determinado. En el caso de Windows, también les he mostrado en la presentación, tenemos el archivo de páginas que está publicado en el Windows, que está abierto, perdón, se puede ver, está en el directorio principal. Si muestro un listado, no voy a verlo porque está oculto. Si veo todos los atributos de ocultos, aquí aparece pagefile.sys. Este es mi archivo de páginas, si quieren. Esta es la memoria virtual de Windows, que va a tener un tamaño X. Vamos a ver de qué forma se mide el tamaño de la memoria virtual cuando llevemos esa parte del tema. Nos toca en este tema justamente hablar de esto, pero aquí les estoy mostrando el archivo de páginas. Entonces, ¿qué aparece en este archivo de páginas de Windows? Esa cuadrícula que les he mostrado en el Excel, que se va a ir usando en función de lo que necesite. Pero estamos representando aquí un archivo de páginas en disco duro. Pues lo que vamos a ver la clase siguiente, la subsiguiente clase, justamente tiene que ver con eso. ¿Cómo representamos lo que está en memoria principal frente a lo que está en disco duro? ¿Está bien? Esto lo dejamos un poco para adelante, simplemente como mención al archivo que estoy hablando de la paginación. Esto tiene que ver con Windows. ¿Qué más? ¿Otra consulta? ¿Más consultas? ¿Se ha entendido todo? No, bueno, no era complicada la parte del tema. Tampoco he querido llenarles con mucho contenido porque se supone que deberían estar estudiando para su examen de viernes. He publicado en la página las razones por las cuales van a dar los dos grupos un solo examen y que sería el viernes a las 8:30, si no me equivoco, durante 1 hora. Van a tener 5 preguntas directamente. Buenas tardes, Miguel. Adelante, adelante. Eh, Creo que en el Classroom, o sea, creo que en el Classroom tenemos una tarea que tienes que presentar el día lunes y Sí. creo que también nos dio la tarea para hacerlo respecto a la comparación. ¿Y eso para cuándo se tendría que entregar la otra tarea? Esta tarea que les he citado al principio de esta clase es justamente esa que dice jerarquía de memoria. Se le he llamado jerarquía de memoria porque estamos utilizando eso. O sea, es simplemente el saber el procesador cuánto de caché tiene y qué tipo de caché tiene, ¿no? Sobre esto hemos hablado en el tema, sobre las memorias caché, que manejamos un caché nivel 1. El nivel 1 se divide en datos y se divide en instrucciones. El caché nivel 2, que viene a ayudar a la parte de datos, y el nivel 3, que viene a apoyar al nivel 1 o al nivel 2. Entonces, ustedes tienen que averiguar con ese programa que les he dado, con el Core Info, cuánto de caché tiene su procesador. Y luego compararlo con Intel y AMD. Esa es la práctica que está publicada para el lunes. ¿Otra cosa? ¿Alguna otra consulta? Inge, los problemas del examen, ¿va a ser puro problemas o con teoría? Y no sé, el examen debería ser teórico práctico, no lo he preparado aún. He estimado 5 preguntas en el entendido de que van a tener 1 hora para resolverlo y tendrían suficiente tiempo para 5 preguntas. O sea, tal vez sea una mezcla de teoría práctica, tal vez sea solo teoría, tal vez sea solo práctica. De cualquier manera, no lo he preparado aún. La idea es que van a tener preguntas en el sentido de una secuencialidad
para que la primera tenga que ser contestada, de otra forma no pueden pasar a la siguiente, la segunda responden, la tercera responden, va a ser aleatorio, van a tener diferentes tipos de preguntas todos. En algunos casos, o tal vez en todos, tengan que resolverlo en un cuaderno, a pulso, en Word, en Excel, lo que ustedes quieran, capturar una pantalla y subirlo, sacar una fotografía y subirlo como solución. Entonces, no va a ser un examen de múltiples opciones, de múltiples respuestas, para nada. Ya, gracias, Inge. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? Y que si en caso, por ejemplo, estamos resolviendo el examen y la respuesta quizás no lo podemos encontrar, o sea, no lo podemos hacerlo, entonces podemos pasarnos a la siguiente pregunta, o sea, para barrer más rápido el tiempo. O sea, quizás o el ejercicio que no hemos podido, entonces directamente pasar al siguiente ejercicio. Es un poco complicado con los formularios de Google porque se supone que si coloco yo que tienen que responder obligatoriamente, tienen que responder obligatoriamente. Si no saben, obviamente pueden colocar no sé ya, pero para poder pasar necesitan hacer eso. No hay tanta libertad, o sea, para poder navegar entre las preguntas, si quieren, en los formularios de Google, porque la idea es que se tiene que poner si la respuesta es obligatoria o no. Podría dejarles la navegabilidad si coloco que no van a ser obligatorias, pero no quiero que luego me digan, es que como no me he obligado a subir el archivo, no he subido, entonces no he contestado, o mi respuesta estaba en mi cuaderno y no la he subido. Al poner obligatorias las respuestas, yo les obligo a subir un archivo y que aparezca ahí. Inge, más me iba a ganar más tiempo resolviendo tal vez otro ejercicio para no perjudicarme, ¿no? A eso me voy. Sí, exacto, Inge. Yo también pienso eso. Bueno, entonces en ese caso, para que ocurra de esa forma la navegación, debería colocarles que las preguntas no son, las respuestas no son obligatorias. Eso significaría que si alguien se olvidó de subir un archivo, lastimosamente el formulario de Google no le va a decir nada. Y eso ya sería su responsabilidad completa. Yo no tengo ningún problema al respecto. Eso ¿Qué más? estaría bien, ingeniero. Ok, no tengo problema. Entonces les voy a poner que las preguntas, las respuestas no son obligatorias. Todas van a ser opcionales. Pero ya Inge, saben que en una hora y, se cierra el formulario. Dígame. y el examen no puede ser, Inge, viernes en la tarde. Bueno, solamente ha habido una persona que ha pedido eso. El problema de la tarde es que estoy en esta semana trabajando en la oficina, ya nos han pedido volver y trabajo hasta las 2 de la tarde. No puedo llevar carro porque no han abierto el parqueo, entonces me toma como media hora llegar a mi casa. En tratar de almorzar algo a las 2:30 de la tarde, ustedes tienen clases 2:15. Entonces, implicaría que deberíamos empezar, no sé, a las 14:45 y tomarlo hasta 15:45, en el peor de los casos. Podría ser, pero esa es la salvedad, digamos. Ha habido un solo comentario de decir si se podían tomar todos en la tarde, pero nadie ha apoyado y nadie ha dicho nada, una razón en realidad, porque yo les había pedido la razón que sea un cruce de exámenes, ¿no? Esa es una razón válida, pero creo que nadie tiene cruce de exámenes. En todo caso, la mayoría de las materias ya han acabado sus exámenes la semana pasada.